Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si se me logra escuchar bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué es lo que hemos dicho, a qué nos hemos referido, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. ¿O ninguna? ¿Ninguna, chicos? A ver. A ver, Lucy Vega. Lucy. Del sujeto, Miss. Hemos hablado sobre el sujeto. La clase pasada. Los pronombres, Miss. A ver, chicos. Hablamos sobre la oración. Muy bien, Yuleisi. Miss, justo de eso le quería hablar. Soy María Delicia, solamente que he entrado desde la cuenta de mi hija. Ay, a ver, vamos a registrarte. ¿Tus apellidos completos es? Flores Fernández María Delicia. Flores Fernández María Delicia, ¿no? Es Yuleisi. Muy bien. Muy bien, muy bien, exacto. Hemos hablado de la oración. ¿Y qué hemos dicho sobre las oraciones? Maestra, ¿puedo participar? Buenos días. Buenos días, María. Pues sí, claro, puedes participar. Maestra, soy Rosemary Pérez Díaz. Sale así por el correo, me parece. Ya. ¿Qué me puedes Los decir tipos de, respecto a la oración? los tipos de oraciones, maestra. Negativas, exclamativas, duditativas. A ver, ¿qué más tengo acá? Muy bien, hemos hablado Desiderativas. de la clasificación de la oración. Esa clasificación que tú me estás brindando, ¿a qué pertenece? ¿A cuál pertenece? La negativa, No, hablamos de dos tipos de clasificación de la oración. Dos clasificaciones hay. ¿Cuál es esa?
Miss, ¿Cuál es? de Bimembre y Univembre. Ya, esa es otra. Esos dos tipos pertenecen a otra clasificación. Pero las que me has Ah, ya. mencionado pertenecen a... Las oraciones o la oración se clasifica en dos tipos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ay, no recuerdo, maestra. Ah, muy bien. A ver, la oración se Por va a la actitud del clasificar hablar. por la actitud, exacto, según su Significado. significado. ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? Esa es una de las clasificaciones, ¿ya? La otra clasificación es según sus Componentes. según sus componentes, ¿ya? Eso es la otra clasificación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, vamos a hablar de esas dos clasificaciones, según lo que yo quiero manifestar y según cuántos elementos posee esa oración, ¿ya? Entonces, para ello, para pasar a este siguiente tema, que es muy importante, vamos a ver este pequeño video en forma de recorrido. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son las clases de oraciones. Pon atención que empezamos. Al comunicarnos, usamos las oraciones con diferentes intenciones. Para afirmar o negar algo, para preguntar o para expresar sorpresa o duda. Según la intención del hablante, se distinguen varias clases de oraciones. Empecemos con las oraciones enunciativas. Son las que usamos para informar sobre hechos o ideas. Vamos a ver un ejemplo. Él quería ser actor. Pasemos a ver ahora las oraciones interrogativas. Son las que usamos para preguntar algo. Suelen ir entre interrogaciones. Por ejemplo, ¿vamos al cine esta noche? Vayamos ahora a las oraciones exclamativas, que las usamos para expresar sorpresa, alegría, admiración o tristeza. Suelen ir entre exclamaciones. Y veamos un ejemplo. Me han llamado. Pasemos a ver las oraciones exhortativas, que las usamos para dar órdenes o para prohibir. Por ejemplo, recoge la habitación. Te lo estoy ordenando. Veamos ahora las oraciones optativas, que las usamos para formular deseos. Por ejemplo, ojalá fuera rico. También tenemos las oraciones dubitativas, que las usamos para expresar duda. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás gane hoy. Y por último, las oraciones de posibilidad. Las usamos para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Un ejemplo sería el siguiente. Ya habrá acabado el concierto. Ahora te voy a poner un ejercicio. Tienes que clasificarme las siguientes oraciones en las clases que hemos visto. Ponme la solución en los comentarios y te diré si está bien o no. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Muy bien. ¿Recordaron, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a analizar uno de los componentes, ¿cierto? Hemos dicho que la oración se va a dividir en dos tipos, ¿no? Se va a clasificar en dos tipos, según su significado y según sus
sus componentes. Según sus componentes tenemos oración unimembre y oración bimembre. Cuando hablamos de oraciones bimembres, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes hablamos cuando nos referimos a oraciones bimembres? A ver, los que han estado atentos al video. Las que tienen sujeto y predicado, maestra. Las que tienen, muy bien, las que tienen sujeto y predicado. Las oraciones bimembres son palabras, son oraciones que tienen sujeto y predicado. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos. ¿Cuál es? Y los que tienen su sujeto. ¿Qué es el sujeto, chicos, para ustedes? A ver, cuando hablamos del sujeto, nos vamos a referir a aquello de lo que se dice, de quién se está hablando, ¿no? Por ejemplo, te digo, Luis, mi vecino, corre todas las mañanas. ¿Quién corre todas las mañanas? Luis, ¿Solo Luis? Mi vecino. Luis, mi vecino, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sujeto? vecino, Luis. Luis, No. Miss. ¿Solo Luis? Luis, mi vecino. Luis, mi vecino. Todo ello es el sujeto, ¿ya? Ahora, el sujeto se va a dividir en tipos, ¿no? El sujeto tiene diversos tipos. Hay sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso tácito y sujeto indefinido. Cuando hablamos de sujeto simple, vamos a referirnos a cuando hay un solo Sustantivo, Exacto, cuando hay un solo sustantivo. Por ejemplo, yo digo, los estudiantes del Colegio Sane son muy participativos. ¿Quiénes son muy participativos? los Los estudiantes, estudiantes, Miss. Los estudiantes. Entonces, los estudiantes es el sustantivo, es el sustantivo, Sustantivo. ¿ya? Es el sujeto también, ¿ya? Ahora, ¿cuándo digo que es compuesto? Cuando va a estar formado por dos o más sustantivos. Por ejemplo, los estudiantes y los docentes del Colegio Sane viajarán por la fiesta de promoción. Entonces, ¿quiénes viajarán por la fiesta de promoción? los profesores y los alumnos, Dije profesores y alumnos. los estudiantes. estudiantes, Los docentes, Miss. Los estudiantes y los profesores, docentes. ¿Ya? Eso sería sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos sustantivos tenemos? dos, Tenemos dos. ¿Cuáles son? Los estudiantes y los profesores, Miss. Los estudiantes y los docentes. ¿Ya? Ello es. Ya, muy bien, Dalila. Ahora, sujeto expreso es cuando el sujeto va a estar dentro de la oración, ¿ya? Cuando yo lo visualizo. Por ejemplo, yo digo, Elena come demasiado. ¿Cuál es el sujeto? Elena. Elena, ¿cierto? Ahora, sujeto tácito va a ser cuando el sujeto no va a estar dentro de la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, comen demasiado. ¿Qué sustantivo yo le podría agregar ahí? Los niños.
ellos, o puede ser también los niños. ¿Cierto? Muy bien. Y sujeto indefinido es cuando no se dice quién es o por qué tratarse de un verbo impersonal. Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. ¿Quiénes dicen? Las personas, Miss. ¿Las Personas, Miss. Puede ser, pero ¿cuál sería el sujeto? ¿Sería? Dicen, Miss. Sería dice. Exacto. ¿Ya? Serían dice. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda sobre el sujeto? De mi parte, ninguna, Miss. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, el sujeto, si bien es cierto, nosotros nos vamos a enfocar en solo mencionar a los elementos del sujeto, no del verbo. A partir del verbo en adelante ya forma parte del predicado. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar y vamos a identificar los elementos va a ser todos los elementos o las palabras que formen parte solamente del sujeto. Entonces, el sujeto va a contener, ¿qué cosa? Modificadores. ¿Qué son los modificadores? Los modificadores van a ser aquellas palabras que nos van a servir dentro de la oración o dentro del sujeto, sí, nos ayudan como complementos, ¿no? Los cuales van a modificar o variar el significado de la palabra. Ahora, del contexto, mejor dicho. ¿Cuáles son modificadores o qué palabras forman parte de ser modificadores? Son el adjetivo, el artículo, la posición y el complemento nominal. ¿Qué son? Son modificadores. ¿Ya? Ahora, la posición también va a ser un modificador formado por una palabra o una frase que sucede al núcleo del sujeto. Por ejemplo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Andrés, ¿quién es? ¿Quién vendrá a cenar mañana? Mi primo. Mi primo, An- Miss. ¿Mi primo? Andrés. 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 Andrés, mi primo. Hasta ahí, chicos. ¿Ya? Muy bien. Vendrá a cenar mañana. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el complemento nominal. El complemento nominal va a ser aquel que va a dar pertenencia o materia de la cual se está haciendo una cosa. Siempre se va a referir al sujeto o al otro complemento. Se le va a reconocer porque generalmente lo introduce la preposición de. Por ejemplo, el profesor de gramática. ¿Qué sería complemento nominal? ¿Por qué nominal? Porque está nombrando todavía. ¿Cierto?
¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos varias formas de identificar. Por ejemplo, para identificar al sujeto de una oración, vamos a preguntarnos quién o quiénes. Por ejemplo, las muchachas bailan muy bien. ¿Quiénes bailan muy bien? Las muchachas. Las muchachas. Y si yo digo, por ejemplo, Juan come manzanas, ¿quién come manzanas? Juan, Miss. Juan. ¿Ya? Juan. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, ¿es fácil identificar con la pregunta o no? Para identificar, entonces me hago la pregunta, ¿quién más el verbo si es en singular? ¿Y quiénes más el verbo si es en si es en plural? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Ahora, cuando nosotros hablamos del sujeto, también vamos a ver su, por ejemplo, variación, ¿no? Como yo también de otra forma identifico al sujeto. ¿Sí? ¿Cómo lo identifico? Por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur. ¿Qué voy a hacer? Cambio el número del verbo. Llegaron. ¿Qué debería de cambiar también? ¿Qué debería de cambiar también? El Miss. Él tendría que ser el explorador llegaron al Polo Sur. ¿Estaría bien así? Los Miss, los exploradores. Cambiaría, ¿no? Ya no sería el explorador, serían los Exploradores. los exploradores. Muy bien, los exploradores. Muy bien. Ahora, ustedes, si se dan cuenta hasta el momento, estamos viendo que el sujeto está al inicio de la oración, pero ¿será la única ubicación del sujeto? ¿O habrá otra? También puede cambiar, Miss. También puede variar, ¿cierto? Entonces, al sujeto no solamente lo vamos a tener al inicio, por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur. Yo puedo decir llegó al Polo Sur Amundsen, o también puedo decir llegó Amundsen al Polo Sur. ¿Varió, se modificó el contexto de la oración? Sí, Miss. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Varió? No ha variado, ¿sigue teniendo sentido o no? Sí, Miss. Algo. Sigue teniendo sentido. Entonces, el orden del sujeto no siempre vamos a tenerlo al inicio, sino también al final y al intermedio. ¿Ya? Eso quiero que quede bastante claro. ¿Y chicos? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? No tenemos, yo bueno, no tengo, está claro, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a ver este pequeño video en forma de resumen. ¿Ya, chicos? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto?
Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo los modificadores. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto nos encontramos con la posición, que simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos.
Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos. Muy bien, ¿quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Una vez que nosotros podamos identificar al sujeto, el sujeto va a tener ¿qué cosas? Sus elementos. ¿Cierto? ¿Sí? Sus elementos. Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Individuo. ¿Individuo? ¿Nada más? Aquel individuo. Aquel individuo. ¿Ya? Todo ello, chicos, lo que resta antes del verbo, todo es el sujeto. ¿Ya? No hay que confundirnos. ¿Sí? Entonces, aquel individuo. ¿Ya? Muy bien, entonces, pero dentro de ese término, aquel individuo, hay elementos, ¿sí? El primer elemento y el principal de todos va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el núcleo. El núcleo es la parte principal del sujeto, ¿ya? El núcleo es la parte principal del sujeto, ¿sí? Del sujeto. ¿Y quién es o cómo yo lo identifico? Pues lo voy a identificar teniendo en cuenta que los sustantivos y los pronombres son aquellos quienes cumplen la función de ser núcleo del sujeto. Por eso ha sido muy importante que nosotros tengamos en cuenta a estos dos términos, ¿no? Tanto al sustantivo como al pronombre. Ambos términos cumplen la función de ser ¿qué cosa? ¿De ser qué cosa? Núcleo, Miss. De ser núcleo del sujeto. ¿Ya? De ser núcleo del sujeto. Entonces, cuando yo digo aquel individuo, ¿cuál es el sustantivo? ¿No te conoce? No, no, no. En solamente decir aquel individuo. ¿Cuál es el sustantivo? Aquel Aquel individuo. individuo. ¿Ya? Individuo sería mi sustantivo. Entonces, si es mi sustantivo, ¿qué va a hacer también? Aquel Por eso, si es mi sustantivo, no, individuo. ¿Qué es? Si es un sustantivo. Núcleo. Es núcleo del sujeto. ¿Ya? Es núcleo del sujeto. Y si yo digo el jardín de tu tienda tiene más flores, ¿qué será? ¿Quién tiene más flores? el jardín. El jardín de tu tienda, Miss. El jardín. El jardín de tu tienda. ¿Ya? Entonces, el jardín de tu tienda, ¿qué es? ¿Qué es el jardín de tu tienda? ¿El sustantivo? ¿Es Núcleo, mi? Miss. No, es mi sujeto, chicos. El jardín de tu tienda es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el sustantivo ahí? El jardín. Solamente jardín es mi sustantivo. Solamente jardín. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, ¿quiénes cumplen la función de ser núcleo del sujeto? ¿Qué palabras? El jardín. ¿Cómo? Jardín. No, ¿qué palabras? ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? El jardín, Miss. A ver, chico. Cuando menciono, yo digo la pregunta, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Mejor dicho, dentro de la oración, ¿cuáles son esas palabras que yo al verificarlas voy a decir, ya, esta palabra debe de ser núcleo del sujeto, núcleo del sujeto? ¿Cómo yo sé qué palabras son? ¿Mm? El jardín de tu tienda, Miss. No, sí hay, pero no está llenando los tanques. No, en el techo sí hay. En el techo sí hay. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Chicos? No, Miss. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden, cuando hablamos del núcleo del sujeto, son dos palabras quienes cumplen la función de ser núcleo del sujeto. ¿Cuáles son? Son sujeto y son son el el pronombre, ¿ya? Los sujetos y los pronombres son palabras que cumplen la función de ser núcleo del sujeto, siempre, ¿ya chicos? Siempre van a ser los sustantivos y los pronombres, ¿ya? Ahora, el modificador directo de una oración, como bien lo menciona, ¿sí? Son aquellas palabras que van a modificar y agregar un significado más a la oración, ¿no? Van añadiéndole características y enfatizándolos en él, ¿sí? A ver, ahora, para yo decir que es un modificador directo, este modificador debe de modificar directamente ¿a quién? Al sustantivo. ¿A quién debe de modificar? El sustantivo. ¿Sustantivo, Miss? Al Al sustantivo. sustantivo, Miss. ¿Ya? Al sustantivo. Los modificadores directos modifican directamente al sustantivo. Pero, ¿sí? ¿Qué palabras van a ser modificadores directos? Pues los modificadores directos van a ser los adjetivos, ¿sí? Y los artículos. Cuando hablamos de los adjetivos, vamos a hablar tanto de los adjetivos calificativos como los determinativos, ¿ya? Estos modificadores pueden ir antes o después de la oración. En ello no hay problema, ¿ya? Deben de ir antes o después de la oración, del sustantivo, ¿sí? Entonces, si va antes o después, entonces puedo decir, por ejemplo, la mochila vieja ya no me gusta. Entonces, ahí, ¿cuál sería modificadores? Para yo saber cuál es mi modificador, ¿qué debo de identificar primero? El sujeto. La mochila vieja. No, pero ¿qué debo de identificar primero? ¿Al núcleo del La mochila. del sujeto? Debo de identificar el núcleo del sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? La El núcleo del sujeto La mochila. es La mochila. solamente mochila. Mochila. ¿Ya? Mm, Solamente mochila. Pero La yo digo mochila. la mochila vieja. Entonces, la mochila, la es un artículo. Vieja, ¿qué es? ¿Es un sustantivo? Digo, ¿es un sustantivo. adjetivo? No, ¿es un adjetivo?
Adjetivo. 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 ¿Cómo yo sé que es un adjetivo, chicos? ¿Cómo sé yo que es un adjetivo? Es una cualidad de que Exacto, muy bien, porque es una cualidad. Lo está caracterizando, está mostrando una cualidad de la mochila, ¿no? ¿Cómo es la mochila? Es vieja. Entonces, ahí la y vieja sería mi modificador directo, porque está modificando directamente a quién, al sustantivo, ¿ya? Y modificador indirecto van a ser aquellas palabras que van a también modificar, caracterizar, no pueden ser adjetivos, artículos, pronombres, pero que esté acompañado siempre por un nexo. ¿Cuáles son los nexos? Una preposición, ¿ya? Siempre debe de ir acompañado con una preposición. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Quién la tiene agarrado conmigo? El profesor de castellano. Entonces, profesor es mi sujeto, mi sustantivo. Entonces, núcleo del sujeto. Él es un artículo. Y si es un artículo, ¿qué será? Si es un artículo, Modificador. ¿qué es? Modificador directo. De castellano, al decir de castellano, estoy caracterizando y estoy especificando a qué profesor me estoy refiriendo, a cualquiera. ¿A cualquier profesor? No, ¿cierto? Estoy especificando. ¿Ya? Entonces, al decir el profesor de castellano, ese de castellano está con una preposición, por ende es modificador indirecto. ¿Ya? Y la posición específica, ¿no? ¿Quiénes son la posición específica? Son adjetivos sustantivados que se juntan al sustantivo especificando, ¿cierto? Al sustantivo, ¿no? En este caso no se van a usar comas, ¿por qué? Porque es a posición especificativa, especifica una característica más de quién, del sustantivo. Por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. ¿Quién falleció en prisión? Juana Juan loca. Juana la loca, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería mi aposición? Juana. Juana sería mi aposición. Mi aposición va a ser la loca. Porque al decir la loca, ¿de quién estoy hablando? De Juana. De Juana. Pero Juana, ¿qué es? ¿Es un sustantivo? Sustantivo. Es un sustantivo. ¿Pero qué tipo de sustantivo es? Mejor dicho. Propio, Claro. maestra. Claro, es propio. Y si es propio, ¿qué función cumple dentro de la oración? ¿Qué función cumple? Núcleo. Cumple la función de ser núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces, Juana es núcleo del sujeto y la loca sería aposición. Aposición. ¿Ya? Porque estoy especificando. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y acá tenemos un pequeño gráfico con la estructura del sujeto, ¿no? Tiene núcleo y tiene modificadores. Núcleo, palabra más importante del sujeto, y modificadores, tenemos modificador directo, indirecto. Directo se une el núcleo sin usar enlaces, e indirecto se une el núcleo con enlaces. Y eso es fundamental. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente al sujeto y su estructura? ¿O ninguna? Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta referente al sujeto y su estructura?
Jennifer, Nazaret, Milena, ¿alguna duda, No, alguna Miss. consulta? No, Miss. Ninguna. No, Muy Miss. bien, entonces si no hay No hay ninguna duda. duda, vamos a analizar estas oraciones. Ya vamos a analizar. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes lo analicen de forma individual y luego lo hacemos conmigo cuando levantan la manito, ¿sí? Muy bien. A ver, 2 minutos. Muy bien. A ver, ¿quiénes terminaron? Levanten su manito, por favor, para poder registrar la asistencia y ver cuánto han comprendido la clase del día de hoy. Chicos, a ver, con Edita. Edita, Sí, Miss. a ver, Buenos días. contigo, Edita. Buenos días. Tenemos la primera oración. Adrián y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Cuál es el sujeto? Adrián y Joaquín, Miss. Adrián y Joaquín. Muy bien. Desempeñan la función de ser sujeto, pero también, ¿qué son? A la vez, ¿qué son? ¿Qué función cumplen dentro del sujeto? Mm, Este, núcleo, Miss. Ser núcleo del sujeto. Muy bien, excelente. Edita. A ver, Rosemary, ¿puedes activar tu audio? ¿Puedes apagar tu audio, Edita? Rosemary, Sí, maestra. quiero jugar contigo.
¿Cuál es el sujeto? A ver, un momento. Quiero que se fue mi audio. ¿En dónde, maestra, me está preguntando? Discúlpame. Quiero jugar contigo. ¿Cuál es el sujeto? Contigo, maestra. ¿Contigo? ¿Quién quiere jugar contigo? No. Tácito. Sujeto tácito. ¿Y cuál es el sujeto tácito que se está omitiendo ahí? Yo. El yo, ¿cierto? Yo quiero jugar contigo. ¿Ya? Ahí hay sujeto tácito. ¿Ya? Muy bien, Rosemary. A ver, Jennifer, ¿levantaste la mano? Quería responder, Miss, sobre qué era yo. Ay, ya. Pero a ver, contigo, la tercera oración. Catalina era una perrita amorosa, Jennifer. ¿Cuál es el sujeto? Catalina, Miss. Catalina. ¿Y solamente cumple la función de ser sujeto o dentro del sujeto qué otra función cumple? El núcleo, Miss. De ser núcleo del sujeto. ¿Ya? Catalina era una perrita amorosa, Catalina es sujeto y a la vez núcleo del sujeto. Muy bien. Nazaret, levantaste la mano. Sí, Miss. A ver, en tu oración, ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Ellos, ¿ya? Ellos, ¿qué será? Núcleo. ¿Será núcleo del Sujeto. núcleo del sujeto, ¿ya? Muy bien, con todos. A ver, Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quién es el sujeto? Ángela y Tamara, Miss. El Ángela y sujeto. Ángela y Tamara. Tamara. ¿Qué sería? ¿Núcleo del Sujeto. núcleo del sujeto? El columpio roto lastimó a un niño. ¿Quién lastimó a un niño? El Columpio. columpio, Miss. El columpio roto. ¿Cuál es núcleo del sujeto? El columpio roto. El columpio. Núcleo del sujeto. ¿Cuál es? El niño. Niño. No, ¿dónde es? No, eso es parte del predicado. El Miss, columpio. roto. ¿Es? ¿Roto? No, roto es una El característica. columpio, Miss. El columpio. ¿El Columpio. columpio? Ya, columpio es el núcleo del sujeto. Él es un artículo. ¿Qué será? Modificador directo. Modificador directo. Roto es un adjetivo. Modificador indirecto. Modificador. Modificador directo o indirecto. Indirecto, Miss. Miss. Directo, Miss. ¿Indirecto? Indirecto. Directo es, chicos, ahí no hay preposiciones. Es directo. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adquisición, Miss. La capacidad de adaptación es es el sujeto, ¿ya? Es el sujeto. Muy bien. Y Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. ¿Ya? Carla y Emiliano. Muy bien. ¿Y a la vez qué son? Núcleo, Miss. Son núcleo del Sujeto. Sujeto. son núcleo del sujeto. ¿Ya?
Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Miss, de mi parte no, todo muy claro. Muy bien, claro, chicos. Missy. Si no hay dudas ni consultas, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.